Muy buenos días para todos. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Bueno, entonces vamos al punto. Está lo mal en día lluvioso. Bueno, entonces iniciemos. Bueno, tal como se los había anunciado antes, que yo sé que eso es un pleonasmo, me disculparán. Vamos a iniciar esta clase con la halogenación del propano. ¿Listo? Recordemos la estructura del propano entonces. ¿Cómo es que le digo yo que me muestre todos los hidrógenos? Objeto. Esto tiene una opción para ver todos los hidrógenos. Por acá debe estar. Debería. Pues fíjese que no la encontré. Entonces, hagámoslo nosotros. Ay, ay, ay. Qué movida esto, déjeme decir. Muy bien, entonces estamos de acuerdo que la molécula del propano tiene un total de 3 carbonos y 8 átomos de hidrógeno. ¿Por qué empezamos por acá? Porque es importante reconocer lo siguiente. En la parte interna de la molécula, ¿qué átomos se encuentran? Carbonos. Los carbonos, mientras que en la parte externa, Los hidrógenos. los hidrógenos. ¿Listo? Entonces vamos a anotar eso.
le corresponde a los carbonos, mientras que a la parte externa a los hidrógenos. Muy bien. Bueno, en la clase anterior les había también comentado lo siguiente, y es que todas las reacciones para poderse iniciar se requiere que no solamente ese gasto energético inicial, sino también que aparezca una especie reactiva, que ya sabemos que puede ser un electrófilo, un nucleófilo o un radical libre. O dicho en otras palabras, se puede tratar de un cation, de un anión o de un radical libre. ¿Listo? Entonces pasa lo siguiente, y es que en la halogenación del propano, en la etapa inicial, es donde va a aparecer esa especie reactiva, o mejor dicho, en forma general, siempre en la etapa o en las etapas iniciales de un mecanismo de reacción, siempre debe de aparecer esa especie reactiva. ¿Ves? Bueno, dicho esto, entonces, y ayudémonos con esto, a ver si salimos más rápido. Tarará, tururú, tururú. Por ejemplo, usemos el cloro. Pasa lo siguiente con el cloro, y es que cuando se lo somete a radiación ultravioleta, los fotones que coinciden con esa parte del espectro electromagnético correspondiente al ultravioleta, esos fotones son fácilmente absorbibles por los electrones de los enlaces sigma, en especial por los electrones de los enlaces entre dos átomos de halógeno. ¿Listo? Entonces, ¿por qué les digo esto? Recuerden que por allá hace mucho habíamos comentado que los electrones de entre las partículas que componen pues un átomo, los electrones son los únicos que pueden interactuar directamente con los fotones, es decir, con la luz, ¿cierto? Y entonces eso, ¿por qué es importante saberlo? Pues por lo siguiente, porque esa interacción entre electrones y fotones puede ser de una de dos maneras posibles. ¿Listo? Y eso ya lo habíamos visto antes, solo que se lo voy a recordar. Entonces, si tenemos un electrón y un fotón, que así es que se suele simbolizar, entonces tenemos varias opciones. Una, que el fotón sea absorbido por el electrón. Entonces, en ese caso decimos que el electrón gana energía. Pero si por el contrario el electrón emana fotones, entonces eso le implica al electrón que pierda energía. ¿Listo? Entonces pasa lo siguiente. Los electrones del enlace sigma entre estos dos cloros, por ejemplo, fácilmente van a ganar energía.
a través de la absorción de esos fotones provenientes de una fuente de radiación ultravioleta. Entonces, ¿eso qué implicará? Pues implicará que van a llegar a un punto en el que van a ganar tanta energía esos dos electrones sigma que ya no van a poder ocupar ese orbital molecular sigma. ¿Listo? Ocasionando el rompimiento de ese enlace. ¿Listo? Sin embargo, ese rompimiento pues no se va a hacer de cualquier manera, sino que vamos a realizar un rompimiento homolítico, es decir, el cloro de la izquierda se queda con uno de los dos electrones y el cloro de la derecha se queda con el electrón restante que hacía parte de ese enlace sigma. Hasta acá me siguen, muchachos. Hola, ¿sí me siguen? Sí, señor. Pero es que me queda con un tamaño diferente a estos de acá. ¿Será que es que esos están en tamaño 10? Pues parece que sí. Mis ojos me dicen que sí. Bueno, mis ojos no, mi cerebro. El cerebro es el que procesa la información. Aquí los que ahorita les voy a hacer el dibujito completo y toda la cosa. Este sí es para caras. Me vale que se quede así. Bueno, entonces pasa esto. A ver si esto se me despliega. Verlo acá. No me lo corrigió. Eso. Ahora sí me queda todo completo como yo quiero. Entonces les decía que vamos a manejar un rompimiento homolítico. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Pues que vamos a necesitar de dos flechas con punta a medias. ¿Listo? Y gracias a eso entonces vamos a obtener dos radicales cloro. ¿Listo? Pregunta. ¿Cuántos electrones de valencia tendrá cada uno de esos dos radicales cloro? ¿7? Muy bien. Y el hecho de que antes tuviera 8 electrones en su capa de valencia, es decir, aquí, y que ya debido a la acción de esa radiación ultravioleta, ya solo tengan 7, eso los convierte en especies químicamente estables o químicamente inestables. Inestables, si tienen 7. Es correcto, entonces al ser químicamente inestables, pues van a ser especies muy reactivas. Así de sencillo.
O dicho de otra manera, esos radicales cloro son la especie reactiva que estábamos esperando. ¿Listo? Ahora, pasa lo siguiente. Que una vez que obtengamos esos radicales cloro, ya el resto de la reacción puede dar inicio. Es decir, que ya pasamos a las etapas de propagación. Si no lo recuerdan, pues yo lo voy a hacer. Yo se los recuerdo. Recuerden que todo mecanismo de reacción tiene etapas de iniciación, etapas de propagación y etapas de terminación. ¿Vale? En la etapa inicial o etapas de iniciación, como quieran llamar, siempre se va a obtener la especie reactiva, es decir, con la que comienza a desencadenarse toda esa serie de reacciones que se necesitan para llegar a los productos. Cosa que va a suceder en las etapas de propagación, porque en ellas no solamente vamos a obtener en cada reacción, vamos a tener la misma naturaleza en los productos o en algunos de los productos de esa especie reactiva que apareció en la etapa inicial, sino que también en algunas de esas etapas de propagación vamos a obtener los productos que nosotros buscamos. Mientras que en las etapas de terminación, entonces ellas se van a caracterizar porque allí vamos a obtener no solamente productos finales, sino otros productos que son considerados como productos indeseados. ¿Listo? Bueno, si les van surgiendo dudas, me interrumpen, muchachos. ¿Listo? Que a mí no me molesta que me interrumpan. A ver, esto sí se está grabando. Pues sí. Entonces pasa lo siguiente, vea. La especie reactiva, pues nos queda claro que es el radical cloro. Y ya sabemos por qué es una especie reactiva. Entonces ahora ese radical cloro va a interactuar con la molécula del propano. Y por eso fue que les hice esta aseveración inicial. Y es que si tenemos que los carbonos están en la región interna de la estructura, mientras que en la región externa vamos a tener a los hidrógenos, entonces por simple deducción, a continuación, ¿quiénes van a interaccionar? Los radicales cloro con los carbonos o los radicales cloro con los hidrógenos. ¿Con los hidrógenos? Con los hidrógenos, muy bien. Ahorita vemos cómo es que es esa interacción. Bueno, entonces pasa lo siguiente. Si ese cloro interacciona con este hidrógeno de acá, con este, será lo mismo a que si lo hace con este de acá. O dicho de otra manera, obtendremos lo mismo. Pues a ver, ambos hidrógenos se enlazan al mismo carbono, quiere decir que en principio deberíamos de obtener lo mismo. Así de sencillo. Y de igual manera que si lo hace pues con este hidrógeno de acá. Entonces, ¿por qué les estoy preguntando eso? Porque es que en principio,
cuántas interacciones en total tendremos del tipo radical cloro. Y cuando hablo de interacción, estoy hablando de reacción entre radical cloro e hidrógenos en la molécula del propano. Pues a ver, en la molécula del propano tenemos un total de 8 hidrógenos, entonces vamos a tener en principio un total de 8 interacciones diferentes. ¿Listo? Entonces pasa esto. De entre esas 8, ¿cuáles en realidad son diferentes entre sí? Porque eso es lo que nos podríamos preguntar enseguida para no tener que hacer 8 reacciones. Hay que ser prácticos, muchachos. Entonces, ¿cuántas? Pues a ver, por este lado ya hemos reducido 3 a 1. ¿Listo? Ahora, si ponemos a interaccionar ese radical cloro con este hidrógeno de acá, ¿será lo mismo hacerlo con este o con este? Sí, señor. Exactamente, va a ser lo mismo. Cosa tan particular. Bueno, te mire que ya hemos reducido 6 interacciones diferentes a solo una. ¿Por qué? Porque si ponemos a interaccionar, por ejemplo, algunos de estos 3 hidrógenos con radical cloro, con alguno de estos 3 hidrógenos, pues va a ser lo mismo. Nótese pues nótese la simetría que tiene toda la estructura del propano. ¿Listo? Ya viene que ya no tenemos 8, sino que ya tenemos 3 interacciones diferentes. Ahora miremos el carbono central. Allí se enlazan 2 átomos de hidrógeno. ¿Será que si ponemos a reaccionar un radical cloro con este hidrógeno, será lo mismo ponerlo a reaccionar con este otro? Sí. Será lo mismo, muy bien. Sin embargo, si ponemos a interaccionar ese radical cloro con, por ejemplo, este hidrógeno y este hidrógeno, ¿será lo mismo? ¿Qué creen ustedes? No. Estructuralmente hablando, no. Porque es que no es lo mismo cuando el hidrógeno se enlaza al carbono central a cuando se enlaza a un carbono externo. Y ahorita más adelante nos vamos a convencer de eso. Entonces, de una inicial de 8 reacciones diferentes, hemos de forma práctica identificado que solo debemos de hacer 2 reacciones entre un hidrógeno de un extremo y un hidrógeno central. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Esta vaina porque siempre correo. Muy bien. Guardemos, no se nos olvide. Entonces necesitamos la molécula para lo siguiente. Entonces vamos a irnos en orden. Primer tipo de interacción entre, vamos a poner esto más grande porque yo sé que no se ve bien. Eso.
ahí sí se ve suficientemente grande. Vamos a poner a interaccionar esto con un radical cloro, que eso lo debería copiar de arriba. Muy bien, entonces pasa lo siguiente. El cloro, ¿cuántos electrones de valencia posee? 7. Tiene 7 electrones de valencia. De esos 7, ¿cuántos están desapareados? Ay, ya se nos olvidó eso. Ay, bueno, castigados entonces. Qué pena, profe, ¿me repite la pregunta? De esos 7 electrones de valencia, ¿cuántos están desapareados? 1. Solo uno. Listo. Entonces, si recordamos la teoría del enlace-valencia, para la formación de un enlace entre el cloro y el hidrógeno, en este caso el cloro solo puede donar un electrón. ¿Listo? Pero para la formación de ese enlace entre ellos dos necesitamos de 2 electrones. ¿Cierto? ¿De dónde vamos a sacar el otro? Porque uno lo dona el cloro y el otro lo debería de donar ¿quién? El propano. Si vamos a poner a reaccionar el cloro con el hidrógeno, ¿quién debe de donar el segundo electrón que necesitamos para formar el enlace entre el cloro y el hidrógeno? El hidrógeno. El hidrógeno. Pero el hidrógeno, ¿dónde tiene su único electrón? En el carbono. Ah, Arriba. ahí no está el electrón. En el enlace sigma con el carbono. Ah, muy diferente, ¿cierto? En el enlace con el carbono. Entonces, el hidrógeno va a extraer ese electrón de ese enlace para formar el enlace entre el hidrógeno y el cloro. ¿Listo? ¿Quién tiene el micrófono abierto? Ah, bueno, entonces, siendo así, ¿qué creen ustedes que va a pasar con el enlace entre el carbono y el hidrógeno? Se rompe. Se va a romper, ¿cierto? En ese enlace hay 2 electrones. Estamos de acuerdo que uno se lo lleva al hidrógeno para formar el enlace con el cloro. Y el electrón restante, ¿quién se lo va a quedar? El carbono. El carbono. ¿Listo? Haciendo que el carbono quede con un electrón desapareado. ¿Listo? Es decir, algo como esto. Ahorita escribimos las flechas, ustedes no se preocupen. Entonces este hidrógeno se va y este carbono de acá pues se convierte en un radical libre.
símbolo más, corrámoslo más para que no nos estorbe. Y entonces al final el hidrógeno y el cloro. Santo bendito. El hidrógeno y el cloro pues van a terminar enlazados entre sí. Por acá el hidrógeno y por acá el cloro. Muy bien. ¿Qué le está haciendo falta a todo esto? A todo este esquema reactivo, ¿qué le está haciendo falta? Muy bien, las flechas. Entonces ya pues. El cloro ya habíamos dicho que dona su único electrón desapareado. El hidrógeno se trae el electrón que comparte con el carbono en el enlace sigma. Y el Profe, Hola, ¿qué? por qué es más fácil que rompa el enlace carbono con el cloro, el carbono y hidrógeno? ¿Porque es más electronegativo? Ok. No, porque es más fácil de romper, energéticamente hablando. Es mucho más Mm, fácil romper un enlace carbono-hidrógeno que un enlace carbono-carbono. Es por eso. O sea, se gasta menos energía. Y entonces el electrón restante se lo queda al carbono. Y esta sería la segunda etapa del mecanismo. ¿Ves? Bueno, ya con eso miren que formamos un radical ya de otra naturaleza, porque antes teníamos un radical halogenado, ahora ya tenemos un radical carbonado y también formamos HCl. Ojo, esto no es ácido clorhídrico. Y ustedes verán, profe, pero es que tiene la misma fórmula, que no sé qué fregas y toda la cosa. Sí, tiene la misma fórmula, pero ahí no se comporta como un ácido. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no hay agua. Así de sencillo. Para que se comporte como ácido clorhídrico debe estar disuelto en agua. Si no lo está, pues no es ácido clorhídrico. Y ustedes dirán, bueno, entonces, ¿qué es eso? Eso es cloruro de hidrógeno y ya. Capich. Bueno, entonces, perdón, por eso me quedé callado. Bueno, entonces la otra interacción que habíamos identificado consiste en poner a reaccionar ese radical cloro con uno de los dos hidrógenos enlazados al carbono central. Esto es lo único que no me gusta los días lluviosos. Que se me alborota la rinitis, es una cosa bestial. Bueno, entonces va a ocurrir lo mismo entre los dos. Vea. El cloro dona su único electrón desapareado. ¿Listo? Para enlazarse con el hidrógeno. Este último entonces extrae uno de los dos electrones del enlace sigma con el carbono para poderse enlazar con el cloro. ¿Listo? Y el electrón restante de ese enlace pues se lo va a quedar el carbono. ¿Listo? Dice que sea H2. Sí, pues. Y entonces vamos a obtener un radical carbonado notoriamente diferente al inicial. ¿Listo?
Y también vamos a obtener como producto HCl. Recuerden siempre poner las flechas, porque sin flechas pues ustedes no me cuentan nada acerca del proceso. Que el cloro dona su electrón, que el hidrógeno se trae un electrón de ese enlace. Mire dónde parte la flecha, que no parte del hidrógeno, sino que parte del enlace, solamente que la pongo a partir desde un punto cercano al hidrógeno y que el electrón restante del enlace carbono-hidrógeno se lo queda el carbono. ¿Listo? Pregunta. Si comparamos estos dos radicales carbonados, ¿qué me dicen ustedes acerca de sus estructuras? ¿Son iguales, se parecen o son diferentes? Parecen. Son parecidas, dice María Isabel. Pues si nos ponemos muy tiquismiquis y toda la cosa, pues sí, son más o menos parecidas, pero más o menos tirando a son diferentes. Porque no es lo mismo tener un radical en este carbono que tener el radical en el carbono central, no va a ser lo mismo, ¿cierto? Según lo que habíamos visto por allá en resonancia, de entre estos dos radicales, ¿cuál es más estable? De entre este radical, que sería un radical primario, y este otro, que es un radical secundario, ¿cuál es más estable? El primario. No adivine, haga el favor de coger sus notas de clase y ir a revisar esa parte del caso número 3 de resonancia. Es el secundario, porque en orden de estabilidad va el terciario, secundario, el primario y el metilo. Ah, bueno, Marisabel sí hizo la revisión. Entonces, si este secundario es más estable que este primario, ¿eso en qué nos va a afectar la reacción? Pues en todo, porque entre más estable sea esa especie inestable, aunque yo sé que me estoy contradiciendo, pero no es tan así, entonces quiere decir que con él la reacción va a ser más fácil. La reacción subsiguiente va a ser más fácil. ¿Listo? Entonces, si la reacción con este va a ser más fácil que con este de acá, ¿a partir de cuál de los dos se va a obtener la mayor cantidad de productos? ¿Con el que la reacción sea más fácil o con el que la reacción sea menos fácil? La más fácil. Con el que la reacción sea más fácil. ¿Listo? Entonces ya con eso hemos identificado algo muy importante y es que la cantidad de productos obtenida al final de la reacción pues va a depender de la estabilidad de los intermediarios reactivos. Estos señores de acá se conocen como intermediarios reactivos. ¿Por qué? Porque no son productos finales, porque al final no se ven. ¿Listo? Ah, por eso se les llama así. Es más, deberíamos de anotarlo ahí, ¿cierto? Bueno, con este.
Y entre más estable sea el intermedio reactivo, mayor cantidad de productos vamos a obtener con él. ¿Ves? ¿Por qué? Porque la reacción va a ser más fácil. Bueno, sigamos la reacción entonces. Ahora vámonos con este. A ver, ¿a qué llegamos? Bueno, entonces a continuación vamos a poner a reaccionar ese primer radical carbonado con una molécula de cloro, que es con el halógeno que estamos trabajando. A ver, aventúrense ustedes a decirme qué va a suceder ahí entre ese radical carbonado y esa molécula de cloro. Un cloro se va a pegar al radical libre, ¿no? Listo. ¿Y qué pasa con el otro cloro? Va a sobrar con H, ¿no? ¿Y de dónde va a salir la H? No. ¿O sale solo? Pues cuando se forma ese enlace, entonces ya quedaría un enlace con el carbono, otro con un hidrógeno, ¿Y de dónde sale otro con y de un dónde sale el hidrógeno? el ¿Qué? Sale CH2, ¿no? solo. ¿De dónde? El CH2. Entonces quiere decir que le metemos un cloro disque para estabilizar, pero le sacamos un hidrógeno, entonces quedan las mismas. Sale solo un cloro, ¿no? Queda Sobra. solo Mm, y ya, mm. eso es todo. Así de sencillo. Queda solito el pobre. Ese pobre va a quedar solito. Mientras que el otro se enlaza al carbono. Pero ese que sale solito, ¿en qué forma sale? ¿Como un átomo totalmente estable o como un radical libre? Libre. Un radical libre. ¿Por qué? Es porque está perdiendo el enlace cloro-cloro, entonces quedaría con un electrón libre, ¿no? O no sé. Ya se despertó Camila. Sí, lo que me están diciendo tiene su verdad. Entonces, pues, contemos la historia de qué es lo que pasa ahí. Porque es el chiste de hacer el mecanismo, es contar la historia. Entonces, uno de estos dos cloros pregunta cuál de los dos se va a enlazar al carbono, el cual dona su único electrón desapareado para formar un enlace del tipo carbono-cloro. ¿Cuál de los dos se enlazará a ese carbono? Y aquí voy a abrir un paréntesis. Aunque yo estoy escribiendo esto así tan organizado,
Recuerden que los procesos reactivos son muy caóticos, son muy violentos, ¿cierto? Entonces, para que haya una reacción entre este carbono y esta molécula de cloro, entre los dos tiene que haber un choque, tiene que haber una colisión. Pero entonces la pregunta mía es la siguiente, es que este cloro no se puede enlazar este carbono no se puede enlazar a los dos cloros, solo se puede enlazar a uno de los dos. La pregunta es, ¿a cuál de los dos? Y la respuesta debería ser lo más práctica posible. ¿A cualquiera? Es correcto, a cualquiera de las dos. O dicho de otra manera, al que primero llegue. Así de sencillo. El que primero llegue se lleva el premio. Entonces, por ejemplo, el de la izquierda. Este se trae uno de los dos electrones del enlace con el otro cloro para formar el enlace con el carbono. Y entonces, ¿qué pasa con el otro electrón? Pues solo queda el cloro de la derecha. Y por eso es que este cloro queda así, como cloro punto, como un radical cloro. ¿Listo? Y ya vamos por la cuarta etapa. ¿Listo? Si voy muy lento me dicen. Y no estoy siendo sarcástico. Pero qué pregunta hago. Si yo sé muy bien que ustedes no me la van a responder. Porque ustedes saben muy bien que si me dicen que voy muy lento, entonces automáticamente el profesor, si es una persona normal, pues va a acelerar el paso. Y eso no nos conviene. ¿Estoy o no estoy en lo cierto? Aunque yo sé también que no me van a responder la pregunta. Pues para qué le digo que no sé si. Entonces ahí es cuando alguien sale y me dice, entonces ¿para qué pregunta cosas que usted sabe que no vamos a responder? Pues uno nunca sabe. Yo he tenido grupos en los que hay estudiantes que son amigablemente fronteros, desde el respeto, y me dicen las cosas y ya, eso es todo. Entonces estamos de acuerdo que con el otro carbocativo, con el otro radical carbonado, perdón, pues se va a obtener una interacción similar. Pero aquí lo que nos interesa es contar la historia. ¿Qué pasa entre todo este mundo de cosas? Listo, y queda perfecto. Entonces, cuéntenme ustedes la historia. ¿De qué pasa entre estos dos para llegar a estos dos? A ver, Camila, arriesguese. Profe, pues un cloro del cloro molecular se pega al radical libre, pues al electrón libre que hay ahí en ese. Ah, entonces el que inicia todo esto es el radical carbonado, ¿cierto? Que dona su electrón desapareado para formar un enlace con alguno de los dos cloros. ¿Cuál? Pues el que llegue primero. Así de sencillo. Listo. Recuerden que esta segunda flecha parte del enlace, no del cloro. Listo. Es más, vea, para quitarles a ustedes la tentación, la voy a volver a dibujar. Ahora sí.
Entonces, de esa manera se explica por qué este cloro de la derecha queda como un radical cloro. ¿Listo? Bueno. Pregunta. Con esta última reacción, desde la posición de la estructura carbonada, ¿qué tipo de reacción se hizo? ¿Una reacción de eliminación, una reacción de sustitución o una reacción de adición? Adición. ¿Qué se le adicionó? Un cloro al Un cloro. Muy bien. Así de sencillo. En la etapa 4, ¿qué tipo de reacción se hizo desde la posición o desde la perspectiva de la estructura carbonada? ¿Una adición? Una adición. Muy bien. En la etapa número 3, desde la perspectiva del propano, ¿qué reacción se hizo? eliminación. Muy bien. ¿Qué se eliminó? El hidrógeno. El hidrógeno. Muy bien. Y en la etapa número 2, misma pregunta. Eliminación por dos. Yo pensé que iba a decir misma respuesta. Sí, se hizo una eliminación. Se eliminó un hidrógeno. En conjunto, las etapas 2 y 4, ¿qué plantean hacer en la molécula del propano? ¿Qué se hizo? ¿Una adición, una sustitución o una eliminación? En términos globales. Una Uniendo las sustitución. dos. Como lo acaba de decir Camila, se hizo una sustitución. ¿Qué se sustituyó por qué? El hidrógeno por el cloro. Muy bien. Y por lo general así ocurre en los mecanismos que involucran radicales. Para poder realizar una sustitución, es decir, como en este caso sustituir un hidrógeno por un cloro, toca hacer primero una eliminación seguida de una adición. ¿Listo? Se inicia eliminando el hidrógeno y se termina adicionando el halógeno que corresponda. ¿Listo? Y estas serían las etapas de propagación. Ahora vámonos hacia las etapas de terminación. Yo con qué color estoy haciendo eso. Ay. Bueno, Profe, una cosita, usted podría borrar ese puntico rojo que está al lado del cloro. Pues porque de pronto yo luego mirando los apuntes me confundo. espérame un momento que la embarre por acá. Este de ahí, listo. ¿Era eso? Sí, profe, gracias. Ok. Bueno. Entonces, vea pues. Para poder entender bien qué es lo que va a suceder en las etapas de terminación, debemos entender lo siguiente. Las etapas de terminación son lo opuesto, en cierto sentido, a las etapas de propagación. Me explico.
En la etapa número 2 del mecanismo, en los productos, ¿qué tipo de especie reactiva aparece? Si buenas para lo de la respuesta. Pues un radical carbonado, muchachos. Desde hace rato lo estamos diciendo. En la etapa número 3, en los productos, ¿qué tipo de especie reactiva aparece? Pues O otro radical radical. libre. Exactamente, otro radical carbonado. En la etapa 4, misma pregunta. Un radical cloro. Y en la etapa 5, otro radical cloro. Entonces, en las etapas de terminación, siendo opuestas a las etapas de propagación, no deben de aparecer radicales en los productos. Y la única manera de lograr eso es poner a reaccionar entre sí los diferentes radicales que hemos visto hasta el momento en el mecanismo. Entonces, para ello tenemos muchas posibilidades. Yo voy a intentar bosquejarles la mayor cantidad posible de ellos. Bueno, esto no admite disque un 300. Bueno, no importa. Primera opción. Poner a reaccionar dos radicales cloro. Con los cuales vamos a obtener una molécula de cloro. Primera opción. Ahorita escribo las flechas, no se preocupe. Bueno, vamos haciendo conforme vayan apareciendo. Entonces, vea, este radical cloro dona uno de sus electrones, es su único electrón desapareado, lo mismo hace el de la derecha y obtenemos esto. Y esa sería la etapa número 6. Bueno, ¿qué otra posibilidad tenemos? Pues a ver. Ponga a reaccionar, por ejemplo, este radical carbonado, que fue el primero en aparecer, con un radical cloro. Con lo cual entonces vamos a obtener el 1-cloropropano. ¿Listo? Cuéntenme la historia de esta reacción.
Venga, chavales, espabilados. Profe, ahí no se mete ya el HCl, solo se meten los radicales libres Sí, de cada uno. solo radicales libres. Pues los radicales llegan y siempre nos unimos para completar nuestro octeto y ya está. Hacen el chuscamiento y ya, eso es todo. Se obtiene eso del 1-cloropropano, eso es todo. Por eso aquí no se forma ni HCl ni nada de esas cosas. Etapa 7. Otra posibilidad, pues a ver, utilicemos este de acá. Ay, ya me acaba el espacio tan rápido. Pero la solución a eso es muy fácil. File, page setup. Y digámosle que nos ponga cuál es el tamaño que a mí me gusta, grande. Oficio, pongamos oficio mientras tanto, qué más da. Y acá pues se obtiene esto. Pegamos, quedó muy abajo, lo subimos. Entonces, ¿cuál es la historia acá? A ver, por ejemplo, de Stephanie, si es que está por acá. Profe, yo creo que no está. A lo mejor se le tuvo que haber ido la luz o algo así. No, pues según yo veo hay luz. Pues estamos de día, ¿no? Se supone que hay luz. Profe, la electricidad. Sí, yo la entendí, pero la que le quería hacer caer en cuenta es que no es luz, es electricidad. El servicio de flujo eléctrico. Profe, ¿puede subir un segundito, por favor? Sí, claro, ¿hasta dónde? Hasta las 6. Listo, gracias. Bueno, María Isabel, cuéntame la historia de esta reacción número 8. Mm, El pastel está arriba, en la 7. Es lo mismo que la reacción 7. A ver, entonces, ¿qué hago? Eh, Se une el electrón de ese carbono con el electrón de HCl. Eso, muy bien, así da. Miren que siempre las hago coincidir en un punto intermedio. Pues. Y formamos el 2-cloropropano. A ver, echen a volar perdón por la mensada. Pongan a volar su imaginación. ¿Qué otras posibilidades tenemos? Ya, pues yo les doy un empujón.
Y esto... Aquí yo no sé si eso se podrá... Si esto se podrá hacer un... No, ese no. Sí. ¿Será que esos dos se podrán unir? Sí, ¿Por qué lo dice tan inseguro? porque no estoy seguro. Porque es una cosa muy salida de casillas, pero es posible. ¿Eh? Vea, tenemos un radical, tenemos otro radical. ¿Qué puede ocurrir entre los dos radicales? Pues que se unan y ya. Si es sencillo. Si se encuentran los dos, si tienen la suficiente energía para sobrepasar la energía de activación, pues listo, yo no veo problema. Entonces aquí 2, 3, 4, 5, 6. Se va a formar un hexano. Así de sencillo. Y con esto ya comienzo a desmitificar la idea que nos tienen acostumbrados desde chiquitos de que A más B da C. Entonces la historia es muy sencilla, ¿verdad? Híjole. Este carbono aporta su único electrón desapareado para formar un enlace con este otro carbono, el cual hace lo mismo. Y se forma hexano. Etapa 9. A ver, ¿qué otra posibilidad tendríamos? Pues el radical libre que está en la mitad, el primario, el secundario, con Sí, uno primario, o también. dos de esos. También. Hagámosle a ver a qué llegamos. Tururú. Y entonces acá se va a formar una cosa. Como esta. Y entonces acá la historia es muy parecida a las anteriores. Vea. Chun, chun. Y se obtiene la reacción número 10. Y como Sebastián lo sugiere, pues unamos este radical de acá con este otro radical de acá. Para obtener en este caso algo como esto. 2, 3, 4, 5. Tenía mis dudas de que si hacerlo por acá me iba a resultar fácil. Resulta que sí. Historia, vea.
De acá parte una flechita, viene por acá, de acá parte otra flechita, llega hasta acá y se forma acá esto. Reacciones. Me imagino que ustedes están dibujando sus cuadernos, ¿cierto? Entonces, tan amables me avisan a lo que termine para explicar un par de cosas. Ya, profe. Listo. Y no se me asusten, vea. Y un largo etcétera. Muy largo. Porque estas no son las únicas. Listo, estas se las muestro yo como para que expandan un poco su imaginación y su perspectiva al respecto, pero no son las únicas. Y ya les voy a explicar el por qué. Bueno, a tomar nota. Bueno, miren que los productos que nos interesaban, que son el 1-cloropropano y el 2-cloropropano, los obtuvimos respectivamente en las etapas 4 y 5 en las etapas de propagación, pero los mismos también los hemos obtenido en las etapas 7 y 8 de la parte de las etapas pues, de terminación. ¿Listo? Dado que estos productos... bueno, antes de continuar, ¿cuál es el que es el más abundante entre los dos? Según lo que hablamos hace rato. ¿Cuál va a estar en mayor proporción que cuál? ¿El del 5 o el del 4? Ya se les olvidó, muchachos. ¿El del 5? ¿Está seguro o está inseguro? Seguro. O la llamada a un amigo. Que casi nunca funciona. Bueno, ya pues. Entonces sí, el del 5, porque es que este proviene de este radical secundario que es más estable que este radical primario. Y según lo que habíamos conversado, dado que este es más estable, la reacción con él va a ser más fácil, ¿cierto? Y si es más fácil, entonces la lógica es que con él se va a obtener la mayor proporción de productos. ¿Listo? Entonces sí, este es el más abundante y este de acá es el menos abundante. ¿Qué tanto? Pues a ver, según mediciones que se han hecho en el laboratorio a condiciones que no recuerdo, del 1-cloropropano se obtiene un 40% aproximadamente y del
2-cloropropano se obtiene aproximadamente un 60% de los productos. ¿Listo? Y ya con eso ustedes ven grandes diferencias. Que no. ¿Listo? Bueno, entonces les decía, dado que en estos productos solo se observa la presencia de un halógeno derivado pues de todo el proceso reactivo, a estos, esto lo voy a hacer con otro color, con el verde, a este producto y a este producto, y según lo que conversamos hace rato, los vamos a llamar productos monosustituidos. Monosustituidos. Sí, así, tal Bueno, cual, como usted lo acaba de decir. Sí, yo sé que aquí en este enredo como que no se entiende. Volvámoslo a escribir. Sustituidos. Ahora sí se entiende. Mono de 1 y sustituidos porque ya sabemos por qué ellos provienen en forma global de una reacción de sustitución en la que se cambia un hidrógeno por un cloro. Pregunta. El 1-cloropropano, por ejemplo, ¿cuántos hidrógenos aún tiene en su estructura? 7. Tiene 7. Entonces, en teoría, el 1-cloropropano, ¿cuántas sustituciones adicionales podría sufrir en esta reacción? How many of them? ¿Otra 7? 7 también, ¿cierto? 7. Entonces, ¿qué les quiero insinuar con esto, muchachos? Que estos dos no son los productos finales necesariamente. Si usted, por ejemplo, esta reacción la deja avanzar lo suficiente, y con suficiente estoy hablando de cuestión de varios días, dado que esta reacción es lo suficientemente rápida como para hacerla en una práctica de laboratorio, entonces si usted deja eso ahí reaccionando varios días, digamos un mes, para estar seguros, fíjese lo siguiente, los productos finales no van a ser estos, ¿listo? Sino que van a ser otros, ¿listo? Probablemente van a ser moléculas de propano polisustituidas con 4, 5 o más cloros en su estructura. ¿Listo? Si hiciéramos avanzar la reacción lo suficiente para que en la estructura del 1-cloropropano hubieran 2 cloros, entonces con ello obtendríamos productos disustituidos. Me explico. Eso lo vamos a hacer por acá. Entonces, vamos condensando cosas. Productos monosustituidos. Entonces, en términos generales, y ya todo lo que hay acá me estorba. Entonces, partimos del propano, ¿no es cierto? Y con él llegamos a obtener dos productos. Uno que sería el 1-cloropropano y el otro que es el
2-cloropropano. Carbono, 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 carbono. Cloro y cloro. Con el uso de cloro, claro está, y radiación ultravioleta. Listo. Se nos queda más o menos decentico. Entonces estos de acá serían los productos monosustituidos. Listo. Que esos fueron los que obtuvimos en el ejercicio anterior. Entonces ustedes me preguntarán, profe, ¿cómo hacemos para garantizar que en esta reacción en particular los productos mayoritarios sean esos dos? Pues muy sencillo. No deje avanzar demasiado la reacción. Ponga eso a reaccionar unos 10-15 minutos y ya, no más. Listo. Y entonces ya con eso usted garantiza que los únicos productos, o bueno, los productos mayoritarios sean esos dos, el 1-cloropropano que tenemos a la izquierda y el 2-cloropropano que tenemos a la derecha. Pero entonces pasa lo siguiente. Eso lo debería hacer abajo. Sean ustedes tan amables de decirme si partiéramos del 1-cloropropano, ¿qué productos vamos a obtener? Principalmente son tres. ¿Cuáles serían? Me lo pueden decir con el nombre o me pueden decir, vea, profe, póngale el cloro en tal parte. En el secundario, Sí, en los productos disustituidos. Ahí yo pongo sí, sí, secundario. pero sería en el segundo cloro, colocarle ahí, en ¿Cuál el segundo segundo cloro? carbono, colocarle un cloro, perdón, ¿no? Ah, listo. Entonces miremos a ver cómo es ese asunto. ¿En cuál carbono dijo usted? ¿En el segundo? Sí, señor. Por ejemplo ahí. Sí. Sí, esa es una opción. ¿Qué otra opción habría? Y entonces para llegar a este producto debemos de primero eliminar uno de los dos hidrógenos que están enlazados al carbono central. ¿Listo? Y en el espacio generado, debido a su eliminación, vamos a introducir un átomo de cloro para poder llegar a esto. ¿Cómo hacemos eso? De forma similar a como ya lo tenemos descrito en este mecanismo. ¿Listo? Vea. Sale el hidrógeno, se genera el vacío, se genera la vacante y después la ocupamos con un átomo de cloro, de forma similar a como ya está acá. Aquí ya no hay misterio de nada. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra posibilidad habría? Al En lado el del otro CH3. cloro. Bueno, sí. Eso, en el CH3, muy bien. Eso, esa sería otra opción.
Y entonces, para obtener este producto, ¿qué habría que hacer? Pues algo similar a lo que tenemos en las reacciones 2 y 4. Es decir, vea, o sea, ya no haciéndolo en este extremo, sino en el otro. Primero se elimina el hidrógeno y después esa vacante generada pues, se llena con un o se ocupa con un cloro. ¿Listo? De forma similar. ¿Qué otra opción habría? Al lado del cloro, del otro cloro. El carbono Al que se le lado, da al cloro. al lado del cloro. El, el carbono que se le une al cloro y agregarle otro cloro. Eso. Sí, está bien. Muy bien. Eso es. Como diría el señor Spock, fascinante. Que descanse en paz. Bueno, de estos tres productos, ¿cuál será el más abundante y qué por qué? El primero ¿Por de los qué? tres. ¿Por qué sería el más abundante? Pues para llegar a este Pues, necesitamos generar bueno, un radical libre en el carbono central formando un radical secundario, que en este caso, según la estructura, es el más estable posible. Por lo tanto, a partir de él se va a obtener la mayor cantidad de productos. ¿Listo? Entonces voy a cambiar un poco la notación y ya van a ver por qué. Este es el más abundante. Entonces, por defecto o por implicación directa, estos dos van a ser los menos abundantes. Pero de entre estos dos hay uno que está en menor proporción. ¿Cuál es? ¿Y por qué? Porque estamos de acuerdo que para poder llegar a este de acá, el de la mitad, necesitamos formar un radical primario ubicado en el carbono del extremo izquierdo. Mientras que para llegar al de la derecha necesitamos formar un radical primario en el extremo izquierdo. Y para este necesitamos formar un radical primario en el extremo derecho, el carbono de la derecha. ¿Listo? ¿Con cuál de las dos la reacción es más fácil y por qué? Los dos son radicales primarios. En eso estamos de acuerdo. ¿Listo? con el de la mitad. ¿Por qué es más fácil con él sino que no el otro? Porque en el otro ya tiene un cloro y pues no es más difícil que se une. Sí. Claro, porque es que los procesos reactivos también son muy susceptibles a las tensiones estéricas. Entonces, cuando este cloro se vaya a acercar para enlazarse a este carbono de acá, este cloro que ya estaba le va a generar cierta tensión estérica, haciendo el acercamiento de este cloro más difícil que el de este. ¿Listo? Por eso este es más abundante de entre los dos y este es menos abundante. ¿Listo? Bueno, a ver, y si... Déjenme, yo copio... Permítanme... No, yo no sé por qué sigo usando para estos menesteres el ratón, siendo que yo sé que no me funciona.
No me funciona como lo necesito. Listo. Y si no usamos el 1-cloropropano, sino que usamos el 2-cloropropano, ¿cuántos productos disustituidos vamos a obtener? Ah, no, si este se queda. Igual ¿Cuántos? 3. Usted dice que 3. Yo digo que 2 solamente. ¿Sabe por qué? Porque es que hacer la sustitución en este carbono va a ser equivalente a hacerlo en este carbono de la derecha, debido a la simetría estructural que tiene esa molécula del 2-cloropropano. Entonces vamos a obtener únicamente 2, que serían este y este de acá. Listo. La embarré. Listo, dejémosla ya abajo entonces. Bueno, entonces, de entre estos dos productos, ¿quién va a ser el más abundante? ¿Y por qué? El primero, por lo mismo de la tensión estérica, que los dos cloros estén tan cerca, pues. Entonces vea que aquí llegamos a una conclusión muy importante. Vea, para obtener este producto necesitamos formar un radical primario ubicado en esta posición. Y para llegar a este producto necesitamos obtener un radical secundario para poder llegar a él. ¿Listo? Estamos de acuerdo que el radical secundario es más estable. Sin embargo, en este caso, ese radical secundario tiene tensión estérica asociada con con su estructura. Por lo tanto, el acercamiento del átomo de cloro no va a ser fácil. Es más, todo lo contrario, va a ser difícil. También que no siempre tener el radical más estable nos va a garantizar obtener la mayor cantidad de productos. ¿Listo? Sobre todo o principalmente en aquellos casos donde ese radical tenga una tensión estérica considerable asociada con su estructura. Muy bien. Y así podríamos seguir haciendo el análisis para mirar a ver cuáles serían los productos trisustituidos, los tetrasustituidos y toda la cosa. ¿Listo? Pero a ver, siquiera hagámoslo mentalmente. Por ejemplo, a partir de este, ¿cuántos productos trisustituidos obtendríamos? ¿Pero qué pasó ahí? ¿Sí vieron lo que pasó? Aló, me dejaron hablando solo. Lo de la línea verde, Sí, gigante. lo que está, sí, pero no, yo estoy preguntando es por esto de acá.
¿Cuántos productos trisustituidos diferentes se obtendrán a partir de esta estructura? Profe, uno sería 1, 2, 3, tricloropropano. Muy bien, ese sería uno. ¿Cuál sería el otro? Por ejemplo, si metiera Otro un sería cloro acá, ¿cómo quedaría el nombre? Dos coma tres. No, el 1,1,2 tricloropropano. Ese sería otro. ¿Y cuál sería el otro? 1, Uno, 2, 2, tricloropropano. Muy bien. Entonces en total se van a obtener 3 productos, ¿cierto? Trisustituidos. Y a partir de este, ¿cuántos? Tres también, profe, ¿no? Tú lo has dicho, no. dos. Solo 2. Porque si usted mete cloro acá, va a ser equivalente a meter un cloro acá. Por eso. Ah, sí, sí, sí. Entonces con este se obtienen 2 productos trisustituidos. Y con este de acá, Tres. se van a obtener 3. Muy bien. Listo. Yo creo que ya me captaron la idea. Entonces, miren que con todo este recorrido que hemos hecho en esta clase, nos queda muy claro lo siguiente, y es que eso que nos venían diciendo que A más B da C, eso no es cierto del todo. Miren que aquí obtuvimos con A, que sería el propano, y con B, que sería el Cl2, obtuvimos, vea, este. Obtuvimos esto, esto. Y si dejamos la reacción lo suficiente, obtenemos esto, y un montón de otros productos. ¿Listo? Y no solamente eso. Miren que acá en las reacciones 9, 10 y 11 hemos obtenido otros alcanos, los cuales también tienen hidrógenos que son susceptibles de ser sustituidos. Olvidé decirles que este mecanismo que les he enseñado acá en la halogenación del propano solo sirve con átomos de hidrógeno que estén enlazados a carbonos con hibridación 2sp3. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, a partir del hexano, ¿cuántos productos monosustituidos se podrán obtener? 14. No, monosustituidos, solo 3. Vea, poniendo un cloro acá, poniendo un cloro acá y poniendo un cloro acá. Y ya de ahí para adelante se repiten estructuras. A partir de este, ¿cuántos monosustituidos se obtendrán? 3. Se van a obtener, a ver, uno acá que sería equivalente con este, con este, con este. Entonces va uno. Y aquí hay un solo hidrógeno, entonces ahí se obtendría otro que sería equivalente a hacerlo acá. Entonces serían solo 2 productos monosustituidos. Y con este de acá,
Se puede meter un cloro acá, que sería equivalente a hacerlo acá, entonces va solo uno. Se podría meter un cloro acá, van dos, otro acá, tres, cuatro, cinco productos monos sustituidos a partir de este de acá. Todo depende de la estructura del alcano inicial. Bueno, a ver, terminamos la clase de hoy con un ejemplito, no sin antes decirles lo siguiente. La halogenación de alcanos en cuanto a su velocidad depende mucho de el tipo de halógeno que utilicemos. Entonces, la reacción es muchísimo más rápida cuando utilizamos flúor seguido del CaL2, seguido del Br2 y por último el I2. Entonces aquí he de anotarles lo siguiente. Con el flúor, la reacción es tan rápida, muchachos, que eso se hace incontrolable y muy fácilmente se pueden generar explosiones. Por eso con el flúor no se hace esta reacción. Con el yodo, por su parte, la reacción es tan ridículamente lenta que no se hace. No se suele hacer en el laboratorio. Ustedes se preguntarán, profe, ¿qué tan lenta? Estamos hablando de meses para obtener cantidades más o menos apreciables. Y por eso es que este mecanismo solo se utiliza en los casos en los que queramos introducir átomos de cloro y de bromo a estructuras orgánicas. Especialmente átomos de carbono con hibridación 2sp3 que tengan enlazados a sí mismos átomos de hidrógeno. Profe, y por ejemplo en el caso del yodo no se puede usar un catalizador o algo así, o es imposible. No, ahí hay otra opción, que esa la vemos la próxima clase, la clase del martes. ¿Qué opción tenemos? Pues a ver, hágalo primero con el cloro, que es el más fácil, porque es que esto es cuestión de minutos. Y entonces después sustituya el cloro por el yodo. Esa es la salida que tenemos, la más fácil. ¿Listo? Y entonces, ¿qué haríamos con el flúor? Tendremos que acudir a otro tipo de reacciones. ¿Listo? No sé si respondí tu pregunta. Pues sí. Por las ramas, pero la respondí. No mentiras. Te di otra opción, una respuesta alterna. Bueno, díganme ustedes cómo hacemos la reacción de bromación para el ciclo hexeno. ¿Cómo lo hacemos? Para empezar, ¿cuántas reacciones diferentes podríamos hacer con el ciclo hexeno? En cuanto a la halogenación de alcanos, claro está. Dos millones de años más tarde. ¿Cuántos carbonos con hibridación 2sp3 y que tengan enlazados hidrógenos tenemos allí? 4. 4. Estructuralmente diferentes entre sí.
No. Solo dos. Por ejemplo, este de acá y este de acá, estos dos de arriba o estos dos de abajo. Y entonces, en definitiva, ¿cuántas reacciones podemos hacer? Pues dos. Así de sencillo. Bueno, como les dije que lo vamos a hacer con el bromo, entonces hagamos la etapa inicial. Listo, que recuerden que eso es muy fácil. Tenemos bromo y a partir de estos dos jovencitos vamos a obtener dos radicales bromo. Profe, esa etapa inicial siempre hay que hacerlo. ¿Ustedes qué creen? Yo quiero que me respondan ustedes. Pero qué tal que respondieran. Pues claro que hay que hacerlo. ¿En qué, profe? ¿En lo de los bromos? Sí, esa etapa inicial hay que hacerla siempre. Pues, cada bromo pues, es radiado por UV, entonces tiene mucha energía, se rompe el enlace sigma y pues cada uno coge su electrón y quedan como radicales libres. Listo. Entonces sí, esa sería la etapa inicial. Hay que hacerla siempre. Me llevo el espacio. Etapa inicial. Listo. Esto se rompe, pero con flecha incompleta, porque si no la regamos. Y se forma esto. Y esto en presencia de radiación ultravioleta. Listo. Etapas de propagación. Listo. Entonces son las siguientes. Etapa número 1. Bueno, entonces una vez que ya hemos obtenido el radical bromo, que es el que necesitamos, ya podemos comenzar a trabajar con la estructura. Entonces ya habíamos identificado que tenemos dos opciones de reacción. Una es esta y la otra opción será la siguiente. Con este hidrógeno de por acá. Y acá hay que recordar que solamente está el bromo, solamente el bromo. Listo, entonces con esto de acá llegamos a obtener el siguiente radical. Acá el doble enlace y acá el puntico. Más el HBr que se forma. Sí, yo sé que quedó muy torcido. Pero eso no me va a quitar el sueño tampoco. Bueno, pregunta. Bueno, elaboremos el otro. Y ahorita pegamos todo y le ponemos la flechita. Ustedes no se preocupen. Cambió la presión atmosférica. ¿Y que por qué lo sé? Porque me comenzaron a zumbar los oídos de golpe. Sí, una cosa muy curiosa. Bueno, entonces obtenemos estos dos radicales. Ambos son radicales secundarios. Sin embargo, entre los dos hay una gran diferencia. Pregunta, ¿con este radical de acá abajo podremos hacer resonancia?
¿Sí o no? Pues no, No, sí, eso no te diría así, ¿no? porque es que tenemos alrededor de este carbono, tenemos por acá un carbono con hibridación 2sp3 que está completo y por acá también, entonces no se puede hacer resonancia. Mientras que con el de arriba sí se puede hacer resonancia. Entonces, ¿qué les he dicho yo tanto de la resonancia en sistemas reactivos? Que si se puede hacer, hay que hacer. Entonces debemos de hacer resonancia. ¿Dónde la hacemos? Ahí mismo, donde estamos trabajando. Entonces lo voy a hacer a un lado para poder trabajar. Entonces este enlace de acá se va a romper. Ellos alborotaron los firulais. Entonces les decía que ese enlace se va a romper. Ahorita pongo las flechas. Bueno, pero no se rompen los dos, ¿listo? Se rompe. Tenemos radical carbonado por acá, radical carbonado por acá. Y luego entonces se vuelve a formar el enlace. Ya me quedé sin espacio. Esto corrámoslo más. Esto también. ¿Quién tiene clase a las 10 de la mañana? Pregunto. Yo, profe. Bueno, entonces Yo también creo. terminemos esta vaina. Y ya después, entonces, entre estos dos carbonos se forma un doble enlace. Y nos quedaría el carbono puntico por acá abajo. Listo. Bueno, y pongamos el corchete. Vea qué bonito. Vea qué bonito nos quedó. Y por acá abajito, el de este. Esto hagámoslo más. Eso. Y esto ya lo podemos editar acá con las flechas. ¿Que lo podría hacer por allá? Sí, también. Bueno. Entonces, viene por acá una flechita. Y acá. Y después estas flechitas las voy a poner de otro color porque se distingan de las flechas del sistema reactivo. Y después esto viene acá, esto viene para acá y listo. Y esta sería la segunda etapa. Tercera etapa sería esto de acá. Lo mismo, hagamos las flechitas. Pero sin este punto acá para que Kabila no se confunda después. Muy amable, profe. Con mucho gusto. Usted sabe que yo soy la Madre Teresa de Calcuta. Bueno, tampoco. Es que me acordé porque mi hermana me dice mucho eso. Usted parece la Madre Teresa de Calcuta. Y además de cosas tan horribles. Bueno, pregunta. De entre los dos carbocationes secundarios que tenemos en las etapas 2 y 3, ¿cuál es mejor y por qué? Perdón, los dos radicales carbonados, los dos radicales secundarios. ¿Cuál de los dos es mejor? Porque los dos son secundarios, pero no son totalmente iguales entre sí. ¿Cuál será mejor?
El que no hace resonancia. Todo lo contrario, el que hace resonancia. Porque recuerden que el objetivo de la resonancia es ayudar a estabilizar. Ya se lo había olvidado. No, profe, pero pues si hace todo eso, pues no es como más energía, no sé. No, pues en realidad no. Eso antes lo que hace es ayudar a estabilizar. Todo lo contrario. Bueno, esto ya no me sirve por allá, te lo traigo por acá. Y formamos lo siguiente. Ya vamos a terminar, ustedes tranquilos. Y llegamos a esto. Perfecto. Y esto inclusive me sirve para la otra. Entonces, si les queda claro, muchachos, si hay resonancia, eso antes ayuda. Eso ayuda a estabilizar. Y si el radical secundario que está estabilizado por resonancia, pues es más estable que el otro, entonces ustedes ya me pueden ir respondiendo lo siguiente. ¿Cuál de los dos productos finales obtenidos va a ser el más estable? Perdón, va a ser el más abundante. El de la resonancia. El asociado con la resonancia, muy bien. Listo. Efectivamente, entonces este va a ser el más abundante y este va a ser el menos abundante. Solo porque este proviene de un radical secundario estabilizado por resonancia. Bueno, chavales, oficialmente hemos terminado el tema para el segundo examen parcial, que ya sabemos que lo vamos a hacer el próximo viernes. El próximo lunes, aunque es festivo, yo considero pertinente hacer asesoría. Entonces, los que puedan, nos vemos en el horario normal de la asesoría. No siendo más, les deseo un buen fin de semana, descansen bastante, estudien bastante y no nada, nos estamos viendo. Profe, ¿también va a ser asesoría de seminario o no? Sí, claro, el lunes también. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, que Hasta estén luego, muy bien. profe. Gracias, hasta luego. Chao, profe. Gracias, profe. Hasta luego.